Hola, buenos días. Soy Juan Manuel Soto, responsable de marketing de soluciones digitales de Inicom. Vamos a dar comienzo a este webinar de automatización inteligente de la mano de Automation Anywhere e Inicom. Les presento a Óscar Martínez, Regional Sales Director de Automation Anywhere, que va a iniciar el webinar. Bueno, pues nada, muchas gracias Juan Manuel y a Inicom por invitarme a participar en este webinar y obviamente a todos los asistentes. Como bien ha dicho Juan Manuel, soy Óscar Martínez y el responsable de la oficina de Automation Anywhere en España. Antes de meternos en faena, simplemente comentaros que Automation Anywhere ha desembarcado en España hace aproximadamente un año. En julio exactamente cumplimos nuestro primer año de vida en España. Automation Anywhere ha llegado pues durante los últimos 2 años, 3 años a Europa. Sin embargo, Automation Anywhere es una compañía que en el ámbito de RPA es líder a nivel global en mercados como Asia-Pacífico, Estados Unidos, LATAM e India. Bueno, y la idea de hoy es comentaros o compartir con vosotros la idea que Automation Anywhere tiene con respecto a la automatización y el por qué es tan importante en estos momentos la automatización. Sin más, comenzamos. Y algo que me gustaría compartir con vosotros es pues que hay un número importante de empresas, y estamos hablando de las empresas del Fortune 500 que han desaparecido desde el año 2000. Empresas que han sido verdaderamente icónicas en sus respectivos ámbitos, pues como Enron o Lehman Brothers. Quien no recuerda la quiebra de Lehman Brothers. Pues bueno, desde este año 2000 casi el 52% de las empresas del Fortune 500 han desaparecido. Esto es aplicable no solamente al ámbito norteamericano, sino a cualquier país donde el ratio de desaparición de empresas es muy alto comparado con décadas pasadas. Por ejemplo, se estima que la vida media de una empresa durante la década de los 50 estaba por encima de los 50 años y a día de hoy pues muchas empresas no sobreviven más allá de los 15 años. Una de las razones principales por lo que está ocurriendo esto es porque están surgiendo en determinados o en casi todos los ámbitos empresariales, empresas jóvenes totalmente nativas digitales que han sido capaces de en un corto espacio de tiempo y mediante la digitalización de crecer de una manera bastante importante, ¿no? Y además han sido, como he dicho, son empresas nativas digitales que llevan en su ADN aquello que está relacionado con la digitalización, que llevan en su ADN el buscar la eficiencia y la productividad a partir de la tecnología y que llevan en su ADN la capacidad de expandirse de una manera totalmente distinta, de una manera muy rápida, mediante la tecnología a un montón de sitios y lugares que anteriormente a cualquier empresa le costaba décadas llegar, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es algo que todos nos debemos plantear. Y después, además de la situación que se ha creado con esta pandemia que sufrimos, debemos pensar qué es lo que tenemos que hacer y pensar en la situación que vivimos en cada una de nuestras compañías. Yo lo que os voy a intentar ahora es contar o daros algunos retazos de por qué es importante la automatización. Por un lado, fijaros que ayer lo comentaba con Juan, ¿no? El que la transformación digital sin automatización no es más que una alucinación. Verdaderamente todos estamos oyendo hablar de transformación digital desde hace años.
no os voy a contar yo mucho más de ello, pero sí que es cierto que en casi todas las empresas vivimos las mismas situaciones. Tenemos equipos o departamentos de front office, tenemos departamentos de back office y, por tanto, soluciones de front office, de back office, y luego tenemos soluciones que normalmente usan los empleados más a nivel ofimática, si me permitís decir la palabra, ¿no? Pues nuestro Google Suite, nuestra parte de Office 365 y otros, ¿no? Y ahora mismo todas las soluciones que se están empleando para hacer cualquier tipo de webinar, conferencia, teletrabajar y demás, ¿no? ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos aquí? Pues que son silos, ¿no? Pues la gente de front office tiene su Salesforce, su Dynamics, su Marketo. La gente de back office pues está acostumbrado a trabajar con otras aplicaciones pues, como Workday en recursos humanos, los ERPs clásicos como Oracle, SAP, soluciones de IBM, y luego pues gente que está en la estructura de la empresa pues que utiliza cualquier solución de Office 365, herramientas colaborativas, herramientas para hacer webinars, Google Suite, etcétera, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues que tenemos que reducir la complejidad mediante la automatización. ¿En aras de qué? En aras de buscar la eficiencia, en aras de hacer que esta transformación digital sea más humana. Y permitirme centrarme un poco en esto. Cuando hablamos de transformación digital, uno de los principales escollos que las compañías están encontrando es el cambio cultural. El cambio cultural significa que hay mucha gente que es resistente a ese cambio que se tienen que dar dentro de las organizaciones. La gente está acostumbrada a trabajar de una determinada manera y es complicado hacer que trabajen de otra manera muy distinta. Yo creo que aquí la automatización puede ayudar en el ámbito de la transformación digital, dentro del cambio cultural, y os voy a dar un ejemplo. Imaginaros que toda esa gente que está haciendo tareas en el back office a diario, que consiste, por ejemplo, en recibir archivos de nuevos clientes y tenerlos que pasar a nuestro CRM o a nuestro ERP, o que recibe pedidos en formato PDF y que tienen que interpretar toda la información y que posteriormente tienen que transcribir a esos sistemas para que la maquinaria siga funcionando. Imaginémonos que somos capaces de transformar a ese equipo de trabajo en gente que lo que haga es que de una manera relativamente sencilla sea capaz de construir sus propios robots. Esta es la idea que tenemos en Automation Anywhere. Hacer el cambio de skills de parte de las organizaciones. No queremos sustituir a nadie, todo el mundo es valioso dentro de las organizaciones, pero lo que queremos hacer es ayudar a ese cambio cultural, a esa mejora de skills, a ese cambio de skills, cambio de conocimiento dentro de los grupos de trabajo de la compañía, para que la gente, en vez de transcribir PDFs a un sistema RP, sea capaz de programar pequeños robots que les ayuden a hacer de su día a día algo bastante más sencillo, y que todo ese esfuerzo que se dedica a hacer en tareas repetitivas, en tareas que no aportan valor a la compañía, se transformen en labores más de front office, más de ayuda a generación de ingresos para la compañía. Otra cosa bastante importante es que tampoco podemos pretender que la automatización se haga por silos. Si a día de hoy tenemos todos los silos que hemos visto anteriormente, con soluciones propias de cada uno de los departamentos de la compañía, no hagamos lo mismo ahora. No automaticemos tareas de front office por un lado, tareas de back office por otro, las tareas o ayudas a esos empleados con sus suites de trabajo diarios por otro lado. Entonces, la propuesta de Automation Anywhere es: rompamos silos, pero cuando nos vayamos a automatizar, no construyamos de nuevo islas de automatización. Y ahora os explicaré cómo lo vamos a conseguir. Nuestra idea es justamente lo que acabo de comentaros, ¿no? Integrar en una sola plataforma totalmente diseñada en cloud
la posibilidad de integrar los distintos silos, romper esos silos y no construir las de automatización en toda la compañía. Este es un ejemplo de cómo podemos cambiar, y voy a introducir un nuevo concepto que es el del trabajador digital. Como os decía, ahora mismo hay mucha gente que está en la parte del trabajador, un trabajador en una empresa normal que está trabajando en áreas como atención al cliente, identificación de oportunidades, toma de decisiones y demás, y nosotros no pretendemos suplantar a este trabajador. De hecho, es muy complicado pensar que una máquina va a ser capaz de atender a un cliente igual que lo hace una persona. Todos cuando llamamos a un call center, la imagen que tenemos cuando nos atiende una grabación y no es capaz de entendernos exactamente lo que queremos, sentimos frustración. Esa atención al usuario es mala y así la calificamos cuando tenemos oportunidad. Una máquina no es capaz muchas veces de identificar oportunidades en una conversación y obviamente el tomar decisiones en base a la conversación es complicado. Nosotros lo que pretendemos es que consigamos aunar el esfuerzo de un humano, el conocimiento, la inteligencia, la capacidad de decisión de un humano con un trabajador digital. ¿Y el trabajador digital a qué se va a dedicar? El trabajador digital va a ayudar al humano. ¿De qué manera? Pues automatizando aquellas tareas que verdaderamente no aportan valor. Os doy un ejemplo. Cuando yo estoy en atención al cliente y alguien me llama y me dice, mira, pues tengo tal número de DNI y quería saber las coberturas de mi póliza de seguros, cómo las podría mejorar y demás. Normalmente la persona que está en un departamento de atención al cliente tiene que ir a buscar toda esa información. Tiene que ir a buscar cuáles son los planes con los que me podría mejorar esa póliza que está a punto de ser renovada o en los próximos 3 meses se va a renovar. Lo que nosotros os proponemos es poner herramientas a ese trabajador, a ese humano, para que mediante asistentes digitales seamos capaces de darle toda la información necesaria para que una persona que, por ejemplo, esté en atención al cliente tenga toda la información que necesita para en una sola llamada ser capaz de mejorar una póliza y por tanto la satisfacción del usuario, ser capaz de identificar nuevas oportunidades y en base a toda esta información que el robot le va a proporcionar una vez que introduzca un número de póliza o bien introduzca un número de DNI, le va a permitir tomar decisiones y mejorar la satisfacción del usuario. Todo esto reduciendo de una manera enorme la eliminación de errores. Probablemente en la atención al cliente no se dé, pero cuando estamos transcribiendo información que nos llegan por distintos canales a nuestros sistemas CRM o ERP, se produce un número importante de errores que posteriormente cuesta mucho subsanar. La propuesta aquí es exactamente la misma. ¿Qué impacto tiene el sustituir trabajadores humanos que están transcribiendo información por trabajadores digitales que lo hacen más rápido, tareas que no aportan ningún tipo de valor y que además son capaces de eliminar errores en la transcripción de esa información? Es muy importante. Y luego, buscando todo lo que tiene que ver con eficiencia y productividad, no podemos obligar a la gente, aunque parezca mentira y ahora en este COVID estemos trabajando bastantes más horas que previamente, pero no podemos obligar a la gente a trabajar más allá de sus jornadas laborales, ¿no? Pues aquí tenemos otra ayuda que puede ser fundamental. Los trabajadores digitales pueden trabajar 24 horas por 7 días a la semana y 365 días al año. También esto es importante y aquí os quiero hacer de nuevo, os voy a poner un par de ejemplos. Cuando yo tengo robots trabajando para mi compañía, yo puedo haber automatizado procesos, en el caso que os acabo de dar ahora mismo, donde una persona llama a un call center, quiere renovar su póliza con unas nuevas coberturas, donde esos robots lo que estén haciendo es darle atención a ese humano que está atendiendo en el call center. Nos va a dar información de manera automática a partir de la introducción de un DNI. Eso normalmente puede pasar desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, el trabajador digital continúa. El humano se va a su casa, pero el trabajador digital continúa. ¿Y en qué tareas le podemos dedicar ese
trabajador digital, obviamente con otros procesos, pues a hacer reconciliaciones, a lanzar nuevas ofertas a clientes, es decir, vamos a tener una fuerza de trabajo digital que cuando trabaja con el humano es capaz de que sean más eficientes y que puedan dedicarse más a la atención al cliente, más que a estar pendiente de recuperar la información, y que cuando ese horario de trabajo del humano termina, lo que vamos a hacer es que el trabajador digital va a continuar y por tanto vamos a ganar en productividad y vamos a ganar en agilidad y vamos a ganar en eficiencia en cuanto a nuestros procesos. Os quería poner este ejemplo, que es un ejemplo bastante ilustrativo de lo que nos pasa, por ejemplo, cuando un cliente decide comprarnos algo a nuestra compañía. Se estima que un proceso de compras, no un proceso de compras sencillo, pero sí que un proceso de compras que signifique que el cliente o que nosotros tenemos que producir una oferta a partir del CRM, de Salesforce, generar un PDF, que el cliente que está comprando ese bien o servicio pues firme una orden de compra, que posteriormente nos llegue esa orden de compra, que validemos si tiene créditos pendientes dentro de nuestra compañía, que eso pase posteriormente al departamento de delivery, de facturación, de pagos, todo el proceso de order to cash, etcétera. Se estima que aproximadamente son 30 días. Bien, ¿por qué? Pues porque tiene que, fijaros, por todas las aplicaciones que tiene que pasar un simple pedido de alguien que nos quiere adquirir un bien o servicio dentro de nuestra compañía. Lo que nosotros proponemos es que esta complejidad que la hay y la experiencia que tenemos es que somos capaces de reducir todo el proceso de unos 30 días aproximadamente mediante robots, aproximadamente lo dejamos en 5 días. Imaginaros cuánto tiempo le estamos ganando a cualquier orden de pedido. Y aquí estamos ganando en eficiencia, en productividad, la experiencia del usuario es mejor y estamos eliminando toda esa parte de errores que normalmente se dan en estos tipos de procesos. Esto es un proceso que se repite cientos, miles de veces a lo largo de un mes en una compañía que venda bienes y servicios. Si echáis cuentas del número de jornadas que podemos ahorrar, es bastante significativo. Y me quedan nada más que 2 slides y me gustaría profundizar o insistir en las ventajas que supone la fuerza de trabajo digital. ¿Qué es lo que pretendemos con esta fuerza de trabajo digital? Pues pretendemos que los ciclos de cualquier proceso sean más rápidos. Lo acabamos de ver ahora mismo con una orden de compra y su tratamiento hasta el pago final. Queremos que la experiencia del cliente mejore porque tenga una mejor atención en un front office o porque somos capaces de dar respuesta a una petición de una manera mucho más ágil. Ayer, por ejemplo, veía en LinkedIn una persona que se quejaba, una persona de mi equipo aquí en España, una persona que se quejaba porque llevaba sin recibir algo que pidió vía una web hacía aproximadamente 4 meses. Bueno, pues se quejaba en LinkedIn y recibió todo tipo de respuestas de disculpas por parte del proveedor, de justificaciones y demás. Esto es lo que queremos evitar, que esa mala experiencia de un cliente se transforme en malos comentarios en redes sociales que pueden afectar a nuestra reputación como compañía. Vamos a optimizar laboralmente nuestra compañía y esto es importante. Vamos a hacer que la gente se sienta más cómoda porque va a dejar de hacer labores repetitivas y se va a centrar en labores más tendentes a la generación de valor. Vamos a aumentar la solidez del negocio, evitando errores, ganando en eficiencia. Vamos a ser más productivos y toda la parte de compliance y seguridad, cuando tenemos un robot detrás que sigue una norma, no se inventa nada, no se inventa atajos,
no transcribe errores a la información que traslada a un ERP a un CRM, pues obviamente vamos a ser más seguros y más compliance. Y esto lo vamos a hacer, si veis en la parte, este círculo que me gusta bastante, o cómo dibujamos o cómo ayudamos desde el inicio del proceso, vamos a ser capaces de hacerlo mediante el descubrimiento de un Process Discovery, que vamos a conseguir identificar cuáles son los procesos susceptibles de ser automatizados mediante una parte de Data Understanding, o sea, saber de esos procesos que hemos identificado cuáles verdaderamente van a traer un ROI o van a aportar un ROI significativo a nuestra compañía. Un consejo que os doy: no tapéis un mal proceso con una buena automatización. No sirve de nada. Siempre tendréis un mal proceso y aunque la automatización va a ayudar, siempre tendréis un mal proceso por debajo. O sea, que es importante la parte del Process Discovery, también es importante entender de esos procesos que he descubierto susceptibles de ser automatizados, por qué los tengo que automatizar, cuáles son los beneficios que nos van a aportar y posteriormente y de manera automática pasar a automatizar aquellos procesos que ya hemos considerado que aportan suficiente valor a nuestra compañía. Y la última parte de Analytics, que significa de todo el conjunto de procesos que estoy automatizando, a nivel operacional, cuántas veces lanzo cada uno de ellos, y a nivel, si han tenido errores, cuántos se completan y cuántos no. Y no solamente esto, sino a nivel funcional, la automatización, ¿en qué redunda? Por ejemplo, si estoy hablando de gestión de pedidos, ¿cuántos pedidos soy capaz de gestionar mediante los robots? ¿En qué distribuciones geográficas? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el impacto que puede tener el lanzamiento de una campaña a nivel nacional, de una promoción? ¿Cuál es el lanzamiento que ha tenido, cuál es el impacto que ha tenido ese lanzamiento sobre las ventas? Todo eso lo puedo saber con nuestra plataforma de Automation Anywhere. Y para terminar, esto es lo que nosotros llamamos Digital Workforce. Digital Workforce es un conjunto de, por un lado, soluciones de RPA atendidas y no atendidas. RPA atendido significa que colabora con un humano, lo que habíamos dicho anteriormente de un call center. Un señor en un call center que tiene una interfaz, tiene un formulario en su pantalla y que introduce datos, y que a partir de los datos los robots le van surtiendo de información. Y obviamente toda la parte desatendida, que significa que yo tengo robots en el back office, o esos robots que están atendiendo al call center y que mediante una petición son capaces de volcarnos información por pantalla. Esta es la parte de automatización propiamente dicha. Hay una segunda parte, que es la parte de IQBot. Se estima que aproximadamente el 80% de la información que se maneja es no estructurada. Cuando hablamos de robots, los robots se encuentran más cómodos tratando hojas Excel, perdón, pues tratando en definitiva información estructurada y traspasándola o informando un CRM, un ERP o cualquier sistema que necesite ser informado con esa información estructurada. Pero hay otra parte importantísima que no es información estructurada, que viene en un PDF, que viene en un email y que tenemos que extraer esa información, que viene en un fichero JPG y que queremos que esa información alimente nuestros sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una herramienta que se llama IQBot, que es, pues para explicarlo de manera sencilla, es un OCR clásico. De hecho, en la última matriz de Everest, con respecto a los OCR, somos líderes del mercado sin ser un fabricante clásico de OCR, pues combinamos la potencialidad o la potencia de un OCR con toda la parte de inteligencia artificial y machine learning. De esta manera, imaginaros, yo tengo un sistema que recibe pedidos en PDF o que recibe pedidos por fax, y que a partir de ese momento lo que hace es poner en funcionamiento todo ese proceso que hemos
visto anteriormente. IQBot puede leer toda esa información no estructurada, transformarla o meterla dentro de un CSV y posteriormente seguir con el proceso de manera con un RPA clásico. Lo bueno de esto es que trata todo tipo de documentos, facturas, pedidos, reclamaciones y que aprende. Damos unos ratios de información tratada con éxito desde un inicio bastante elevados. No tenemos que esperar 6 meses y meternos en un proyecto de inteligencia artificial para enseñarle todas las posibles variantes del tratamiento de información no estructurada, sino que partiendo de ratios muy positivos, hablamos de un aproximadamente 70-75% de tratamiento de este tipo de documentación. A partir de ahí la herramienta va aprendiendo y al cabo de pocas semanas la herramienta está tratando prácticamente toda la información. Lo bueno es que está totalmente integrada con nuestro motor de RPA y también con la parte de Analytics que os había comentado antes, ¿no? Esa parte que no solamente a nivel operacional, sino a nivel funcional va a darnos información de tanto de cuál es el comportamiento de los robots, de los FTEs que estamos ahorrando, pero además nos da información de todo lo que tiene que ver con el negocio que estamos gestionando a partir de los robots. Y todo esto constituye lo que llamamos Digital Workforce. Por mi parte termino aquí y voy a dar paso a Juan, que nos va a contar algunos casos de uso susceptibles de ser automatizados o donde tenemos experiencia con Inicom en automatizar estos procesos con nuestra plataforma. Para terminar, y ya te doy paso, importante saber es que toda esta plataforma está disponible en cloud. También está disponible en on-premise, obviamente, pero tenemos la posibilidad de contar con nuestra plataforma en cloud nativo. Es una versión del producto A2019 que lanzamos al mercado el año pasado y que nos permite, es cloud nativa, es web-based totalmente y que nos permite desde una plataforma cloud sin tener que hacer ningún gasto de infraestructura en nuestros sistemas, empezar a trabajar desde el día 1. De hecho, hay un estudio que compara a los 3 principales fabricantes de RPA del mundo y somos un 20% más baratos. El TCO es más bajo, aproximadamente en un 25% de media comparado con los otros 2 fabricantes, principalmente por el ahorro en esta infraestructura, en esta implantación local y también por todos los gastos de mantenimiento que somos capaces de evitar teniendo una plataforma cloud de automatización. Sin más, voy a dejar de compartir y doy paso a Juan Manuel, que nos va a seguir ilustrando con esos casos de uso que hablábamos. Gracias, Óscar. Regional Sales Director de Automation Anywhere, que ha hecho una presentación muy completa de todo el ecosistema de Automation Anywhere, de la automatización en general y de las posibilidades que ofrece. Y ahora vamos a hacer una pequeña introducción a Inicom por ya posicionarnos en el ámbito del RPA, pero en general para que nos conozcan y luego ya los casos de uso. Pues a continuación ya hacemos esta presentación. Son unas pinceladas muy rápidas. Simplemente, Inicom es una empresa que bastante consolidada, 38 años ya en el sector TIC. Esto es muchísimo tiempo, más de 750 personas y bueno, muchísima información a su disposición en cuanto a inversión, en cuanto a las partes que componen la empresa, etcétera. La ubicación, la sede central está en Zaragoza, pero está distribuida geográficamente por toda España y también tenemos sede en Hispanoamérica. Por otro lado, en cuanto a los sectores en los que nos orientamos, por supuesto, la tecnología de la información y comunicaciones como la unidad de negocio de la que estamos ahora ofreciendo este servicio, pero también, y es nuestro origen además, y es una de las líneas muy importantes, el laboratorio de diagnóstico, toda la parte hospitalaria y toda la parte de análisis. Aquí en este caso somos capaces de equipar hospitales completos en nuestra unidad de negocio. Y luego también una parte de test y medida electrónica. En cuanto a madurez, y ya por último, en cuanto a madurez empresarial,
pues bueno, todas las ISOs ya, esta trayectoria de tantos años nos permite pues haber alcanzado muchísimas o las más importantes reconocimientos en cuanto a certificaciones de calidad y de gestión de procesos a su disposición para lo que necesiten en cualquiera de los proyectos, para poder pues tener la confianza en una empresa con estas garantías. Y luego ya respecto a RPA, lo orientamos en tres aspectos. Los beneficios primero es un poco lo que ha ido comentando Óscar. Lo vamos a, digamos, hablar de algunos en particular. Los casos de uso, como hemos hablado también, y como punto principal, y la tecnología que hay detrás. En cuanto a los principales beneficios, solo por nombrar algunos, ya comentamos de los que Óscar ha ido enumerando. Hay una RPA, la plataforma de automatización, lo que consigue es una reducción de tiempo de ejecución de tareas. Ese es uno de los principales beneficios que obtenemos. También nos da la posibilidad de una flexibilidad y escalabilidad en cuanto a poder trabajar con unos robots ahora menos o más en función de las necesidades en cada momento. Una mejora en la precisión de las tareas. Esto es debido a que, bueno, pues las personas somos, como indica, somos humanos, ¿no? El humano está vinculado al error, ¿no? También es una de nuestras características. Sin embargo, los robots, una vez bien programados, bien realizados, no tienen por qué no tienen por qué equivocarse, ¿no? En la ejecución de tareas, en las mismas condiciones que se han programado, ¿no? Aquí en este caso los humanos soportamos otras cosas, ¿no? Pero en la precisión es los robots y la ejecución automática lo que va mejor. También hablábamos antes de que no se trata de sustituir a personas, sino se trata de mejorar el trabajo que hacen estas personas, ¿no? En nuestros trabajos que son más repetitivos les está aportando herramientas para que les ayuden a realizarlos, ¿no? En algunos casos se realizarán partes completas del trabajo o solo algunos elementos, ¿no? Y esto también incide en la mejora de la productividad y en la mejora en general de la moral de los trabajadores, ¿no? Y además, estos procesos permiten una captura que llaman detallada, es decir, que cada uno de los pasos que compone un robot se puede tener información suficiente para poder luego tomar decisiones. Por ejemplo, cuando algo va bien, pero también cuando algo no va bien y poder saber en cada momento en qué punto se ha quedado y en qué punto pues hay problemas, ¿no? Pero también hay procesos productivos, y ya lo vamos a ver en los casos de uso, en los que se requiere tener trazabilidad de cada uno de los puntos, ¿no? En cada momento se hizo cada determinado punto porque requiere eso tenerlo como prueba ante un tercero, ¿no? Estos son los principales beneficios que quería resaltar, pero también hay dos que no figuran en la transparencia y que son realmente características que tiene los sistemas de automatización. Uno es la sencillez. La sencillez significa que cualquier persona con muy pocos conocimientos y no desde luego de programación es capaz de poder empezar a trabajar, es decir, es capaz de crear sus propios bots, sus propios robots desde el principio. Son plataformas que se llaman cero code, es decir, que un ciudadano normal y corriente de la calle puede utilizarlas, ¿no? Puede sacarle provecho y bastante provecho. Por otro lado, son también muy potentes. Conjugar esos dos factores, la sencillez con la potencia, es lo que hace que estas plataformas sean pues tan, digamos, potentes, o sea, tan buenas para momentos que, como ahora, por ejemplo, con el COVID, que requerimos mucho trabajo, poco tiempo, pocas personas, o hay que combinar estas cosas, y estas plataformas son perfectamente capaces de poderlo hacer, ¿no? En cuanto ya a casos de uso, vamos a nombrar algunos casos de uso más concretos, lo que llamamos verticales, por líneas de negocio. También en Unicom no estamos así separados por lo que llamamos sectores, estamos sectorizados. Y en estos ejemplos, pues bueno, son algunos, pero es verdad que cualquiera de estos ejemplos se puede llevar a cualquier otro sector. O sea, son ejemplos y ahora luego lo podemos ver que son perfectamente trasladables, ¿no? Uno de los puntos, por ejemplo, pueden ser las reclamaciones, ¿no? Las reclamaciones, al final, tiene que ver con muchas cosas, desde la captura de cuando llega un siniestro o cuando llega cualquier evento en general, si no lo hablamos de seguros, toda la toma de datos y todos los procesos que luego llevan asociados, ¿no? Para poder empezar la gestión de la reclamación, pues con la automatización nos permite ir más rápido, ¿no? Ser más eficientes, ¿no?
También puede todo lo que tiene que ver con la personalización. Por supuesto, cuanto más automatización, cuanto más tenemos disponibles las herramientas, la información centralizada y más información, pues más podemos personalizar el mensaje para nuestros clientes, ¿no? Y en la toma de decisiones, al final se trata de que el tiempo que antes dedicábamos a otros aspectos, con esta automatización nos va a permitir poder centrarnos en en tomar decisiones más rápido y con también con más datos y más pues digamos, elementos de juicio. Si vamos al sector financiero, también un sector, en nuestra parte lo tenemos vinculado también al sector asegurador, podemos evitar, por supuesto, cualquier o muchos de los elementos manuales, ¿no? Cualquier proceso manual que tenga muchos pasos es susceptible de ser automatizado. En el sector financiero existen estos procesos. En la suscripción o en cualquier elemento de creación de nuevos servicios, ¿no? Cuando un usuario se suscribe o contrata, lo decimos más en castellano, contrata cualquier servicio, un préstamo, una hipoteca, existe una serie de procesos que se tienen que desencadenar y que también, evidentemente, son susceptibles de mejora con la automatización. Y por otro lado, el cumplimiento normativo. Es algo muy importante el cumplimiento normativo en el sector bancario, también en otros sectores, pero en el bancario especialmente. Y también en la parte de conocimiento del cliente. Todos estos aspectos son, con lo que hablamos de la trazabilidad, por ejemplo, una de las características que tiene, pues lo permiten estas herramientas como el RPA. Por otro lado, si ya vamos, por ejemplo, a la parte de healthcare o de salud, ¿no? Que hablábamos, otro de los verticales, cualquier elemento que tenga que ver con la calidad, aquí hay un factor que es muchísimas personas y muchísimos burocracia también, muchísimos procedimientos y todo esto son elementos, la base que nutre cualquier automatización. Entonces, este sector es uno de los que también más se puede beneficiar, ¿no? En la captura de información para poder tener mejores resultados, en el análisis, en la eficiencia para que, por ejemplo, que hablábamos de los call centers, en salud también existen estos call centers, y en general cualquier tarea repetitiva que pueda ayudar. Y luego para poder recopilar información no solo de una fuente de datos, sino de cualquier fuente de datos para tener una visión 360 de este paciente, ¿no? Estos son otros de los ejemplos. En el sector de fabricación o industrial, aquí hay muchos aspectos. Hay algunos especialmente todo lo que tiene que ver con la parte de conexión a los RPs o a los elementos centrales de fabricación, pues de la planificación, de la ejecución, de la logística, etcétera. Toda esa interacción con los RPA se puede automatizar y se puede facilitar. Y también se pueden automatizar los procesos al final para buscar una cosa, ¿no? Que es la experiencia de cliente, mejorar esa experiencia de cliente para que trabajar más con datos en tiempo real porque estamos evitando estas esperas y estos tiempos que requieren las personas, ¿no? En su ejecución. Mejora la rentabilidad, por supuesto, porque también estamos disminuyendo estos tiempos, ¿no? Y cualquier desperdicio, que sabemos que en el tema industrial se llaman desperdicio, pero son en realidad pues cualquier, digamos, tiempo perdido, tiempo que se podría mejorar, ¿no? Pues en los procesos industriales son muy requeridos. Aquí estamos evitando esos tiempos y que el flujo vaya más rápido, ¿no? Entre un paso y otro paso, entre toda la cadena de ejecución, ¿no? En cuanto a la cadena de suministro, pues también hay cuanto más automaticemos, pues mucho mejor, ¿no? Y en la parte también de evitar la calidad, es evitar problemas de calidad, ¿no? En la parte de revisar elementos, ¿no? Y poder ver ahí cualquier problema y anticiparse y poderlo solucionar, ¿no? Sobre todo ahí, cuantos más datos podamos tener en el sistema, los robots son capaces de, además de las herramientas que ya dispongamos, pues de crear nuevas métricas y nuevas alertas que nos faciliten o que se integren con distintas herramientas, ¿no? Esto nos lo permite perfectamente los RPAs. En cuanto a casos de uso ya un poquito generales, para ir nombrándolos, lo que hablábamos del RP, esto no es solamente industrial, ¿eh? Esto puede ser en cualquier ámbito. La verificación de procesos en general, cualquiera de los ejemplos que hemos puesto verticales, ¿no? Pues suele haber verificaciones. Las verificaciones son muy susceptibles de automatizar. La integración entre sistemas antiguos o legacy que llamamos también, o sistemas nuevos.
Esta integración a veces no es fácil hacer con sistemas tradicionales. Los sistemas RPA nos permiten también, entre otras cosas, facilitar esta integración. La generación de informes, pueden ser informes diarios, mensuales o con la periodicidad que queramos. Esto también nos lo permite los RPA. Y incluso el seguimiento de la competencia. Nos estamos centrando en tareas que puedan ser del ámbito de nuestra propia empresa, pero como decía Óscar, lo que hacemos es interaccionar con distintas herramientas. Incluso algunas puede ser simplemente el navegador y los buscadores principales de Internet, con lo cual a la competencia podemos tenerla monitorizada con herramientas de comprobación de páginas web, de recopilar información de esas web y quedarnos con la información más valiosa para nosotros, ¿no? Para las ofertas comerciales que lanza un cliente o información que luego nos sirva para poder trabajar, ¿no? Luego, por otro lado, está casos de uso vinculados, los que estábamos hablando antes eran vinculados a verticales, es decir, nuestra empresa forma parte de una industria en particular, ¿no? Pero luego existen casos de uso de funciones dentro de la empresa, ¿no? Cualquier empresa tiene una función de recursos humanos, ¿no? Una empresa media ya tiene esta función de recursos humanos. Recursos humanos es uno de los ámbitos donde también existen casos de uso muy sencillos o muy claros de utilización del RPA. Por ejemplo, en la parte de selección de candidatos o en la parte incluso anterior, ¿no? De detección de esos candidatos, en la captura de esos candidatos de no fuentes tradicionales. Lógicamente, si tenemos un currículum, ahí lo podemos capturar, pero incluso el tratamiento de ese currículum lo podríamos hacer o incluso recoger currículums de otro sitio, un poco al estilo de competitivo que estábamos diciendo en la otra parte, ¿no? Incluso en las entrevistas o cualquier elemento susceptible de tener distintos pasos de ejecución, nos puede ayudar. O detectar determinados patrones en herramientas cuando es un proceso muy masivo, ¿no? En la incorporación de nuevos empleados suele haber un proceso formal o informal, depende de las organizaciones, pero que suele llevar muchos pasos entre pues el darlo de alta en los distintos sistemas, ¿no? de información o en los sistemas ya sean legales, ¿no? digamos, de administración, en donde hay que registrar a las nuevas incorporaciones, ¿no? Pues el curso de incorporación pues de prevención de riesgos laborales o infinidad de cosas que se tienen que hacer con las nuevas personas, ¿no? Pues todos estos pasos se pueden automatizar, ¿no? Y luego también, pues una parte de compensación, aunque bueno, también hay que decir que hay herramientas específicas que depende del volumen y depende de la característica, pues bueno, también da esta solución. Pero RPA también va en esta línea, también puede ayudarnos en esta parte, ¿no? de la recompensación. Otros de los habituales casos de uso son la parte de contabilidad y finanzas, ¿vale? De cualquier organización. Esta parte de contabilidad y finanzas, solo bueno, hay muchos temas, sobre todo de mejoras, ¿no? De mejora de la planificación, de mejora de los tiempos, de mejora del gobierno, porque nos dedicamos, tenemos más tiempo para mejorar y para ser más productivos y más exactos, ¿no? Pero quería destacar uno que tiene que ver con la parte, bueno, y de reducir errores, efectivamente, y conciliaciones. Pero quería centrar más en este de la gestión de las facturas. En la gestión de las facturas de los proveedores, por ejemplo. Esto es uno de los procesos que habitualmente nombraba Óscar, que son de los que requieren, podemos tener muchos proveedores con distintos PDFs que nos van llegando o incluso cartas con facturas habituales, o sea, de las más tradicionales, que tenemos que procesar. Tiene que procesar nuestro departamento financiero. Y en este caso los EQBot nos ayudan a tratar automáticamente esta información y poderla luego incorporar de manera automática a nuestros sistemas. Con la menor, ahí decidimos si es supervisado o no supervisado. O sea, si simplemente requerimos que esa información luego alguien más la valide o directamente ya que con un volumen muy alto de peticiones de estas facturas, pues que podamos incorporarlas al sistema. Esto lo permite el sistema. Pueden ser PDFs mejor hechos, digamos, automáticos y se pueden tratar con herramientas más tradicionales, pero también incluso totalmente diferentes de cada proveedor e incluso escaneados y de cualquier manera, porque la inteligencia artificial de los EQBot nos permite este tipo de análisis más complejo. Y ya respecto a la tecnología, estamos ya finalizando, para luego entrar en una pequeña fase de preguntas y respuestas. En cuanto a la tecnología de los RPA, del RPA, en particular de Automation Anywhere, como
como uno de los líderes o el principal líder de esta tecnología, ¿no? Tenemos que distinguir que no es invasivo, es decir, que nosotros en nuestras herramientas vamos a seguir trabajando con las mismas. Es decir, no hay que crear conectores extraños en las herramientas que dependen del departamento de tecnología para poderlo conectar, para conectar con SAP, para hacer... No, esto se trata de una ejecución prácticamente simulando lo que hace una persona, es decir, no, y casi en el desktop de una persona en la parte de frontend, ¿no? En los bots de frontend. En los de backend van de otra manera, pero se trata de hacerlo de la manera menos invasiva, es decir, sin requerir a otras personas, a otra interfaz más compleja, ¿no? Otra interfaz más compleja. Tenemos conectores también, incluso para poder conectar desde Citrix, es decir, que incluso en escenarios más complejos, o sea, en escenarios que sí que haga falta que conectar los elementos, pues podemos explorar cualquiera de las opciones, ¿no? Disponemos también de orquestación de robots, es decir, podemos hacer un robot pequeño que se centre en unas tareas que haga muy bien y con un volumen muy alto, pero también podemos hacer que esos robots se orquesten, es decir, que vayan uno detrás de otro o que después de una ejecución de uno, esperando, dependiendo de si ha ido bien o ha ido mal, podamos desencadenar otros robots. Eso se llama la orquestación y nos permite muchísimas cosas, desde hacer eficiente nuestra inversión en robots, es decir, que a esta hora se ejecute una tarea, un robot, y a otra hora se ejecute otro, para que el dinero que hemos invertido en el robot, porque digamos el coste de la licencia al final va por el tiempo, o sea, hemos contratado este robot y queremos que sea lo más productivo posible. Por lo tanto, la orquestación ahí nos ayuda en esta optimización, ¿no? Y hablamos que era sencillo, pero también dispone de programación a medida que puede ser sencilla, pero también puede ser muy avanzada si queremos ir un paso más allá. Y si queremos ir un paso más allá, pues por supuesto podemos embarcarnos en proyectos más complejos, ¿no? En este caso, pues los proveedores como nosotros somos los que podemos aportar y ayudaros en ese paso, ¿no? De ir a proyectos un poquito más ambiciosos. Existen, para facilitar la ejecución, existen hasta herramientas de grabación de macros, que facilitan, pues eso, que una persona simplemente grabe clics de ratón y luego ya lo puede ejecutar. O sea, eso es lo más sencillo del mundo. Pero también luego vamos un paso más allá y esto también se complementa con inteligencia artificial. O sea, es decir, que es sencillo pero potente a la vez. O sea, las dos cosas, ¿no? Tenemos pequeños robots, pero también conjuntos de robots más complejos, que es lo que Oscar también ha comentado, que se llaman digital workers. Digital workers son prácticamente funciones completas que puede desempeñar un robot o distintos robots, pero organizados y combinados, ¿no? Y Automation Anywhere es una de las pocas, diríamos prácticamente la única compañía de RPAs que también dispone de un store, o sea, de una tienda en donde tú puedes comprar, o hay a veces bots gratuitos, pero también comprar bots que ya realicen las tareas más habituales, pues la de conexión con distintos elementos para muchos de los que ha enseñado antes Oscar, directamente, pues queremos hacer una tarea de automatización muy concreta. Vamos al bot store y posiblemente esté ya desarrollada y se va a darle un clic y poderla utilizar. Algunos gratuitos, otros de pago, ¿no? Pero ya tenemos disponible, con lo cual, digamos que la curva de aprendizaje y de poder utilizarlo es muy corta, ¿no? Respecto ya, por último, antes del turno de preguntas, a la tecnología, pues poquito la tecnología o la plataforma se separa en distintas herramientas. Tenemos el bot, o sea, tenemos la herramienta de RPA empresarial, que es la principal herramienta, la caja grande, digamos, pero también hay herramientas, y estas son una novedad en el mercado, para poder detectar nuevos procesos de descubrimiento. También tenemos, o sea, de procesos nuevos para ir incorporándolos. Tenemos herramientas, como se ha comentado, como Oscar ha comentado, para hacer procesos mucho más inteligentes, con inteligencia artificial, la parte de QBot. Y también tenemos la parte de insights, es decir, de estadísticas de uso para optimizarlos mejor o para simplemente saber cómo está siendo nuestro proceso. Pues esto, tenemos muchísima información en la propia plataforma que nos ayuda en ello, ¿no? Para ello. Y esto, al final, es información que nos puede dar los robots de manera, digamos, directa, pero también nosotros podemos aportar valor y claves en la ejecución que luego nos aporten KPIs específicos que queramos seguir. Esto, la plataforma es muy potente y nos lo permite. Por supuesto, lo que hablamos detrás, todo lo que tiene los bot store como parte de la aplicación,
como parte, digamos, de lo que ofrece Automation Anywhere, la seguridad nuestra plataforma, la plataforma de Automation Anywhere es muy segura y cumple con todos los estándares de la industria. Y bueno, luego hay la novedad, digamos, la última novedad fue la introducción en en diciembre, perdón, de la versión 2019 de Automation Anywhere, que daba nuevas capacidades a la plataforma. Y ya sin más, lo que queríamos era abrir un turno de preguntas. Les hemos dejado el chat, les recordamos que se está grabando el chat, o sea, se está grabando la conferencia y si quieren realizar cualquier pregunta tanto a Óscar como a mí, está a su disposición digamos, la parte de preguntas y respuestas, que la verán en el lateral, seguramente, de su presentación. Hay un botón de preguntas y respuestas. ¿Podrían hablar también, Juan Manuel? ¿Podrían preguntar directamente? Creo que no. Creo que en esta plataforma solo es por escrito. Discúlpenos que es por escrito. Pero aquí no estamos viendo todavía, parece que no hay preguntas de momento. Les dejaremos nuestros datos de contacto para cualquier tema que quieran, digamos, preguntarnos, tanto a Óscar como a mí. Bueno, tienen los correos, los tienen en el enlace. De todas formas, luego después también les vamos a enviar el vídeo de esta sesión con nuestros datos de contacto para, pues, si necesitan cualquier aclaración que no haya podido ser contestada o, bueno, que les haya dado vergüenza o cualquier aspecto, pues aquí le podemos contestar de manera directa. ¿Entra alguna pregunta? No estamos en este momento viendo ninguna pregunta. Pues nada, Juan Manuel, sí. Agradeceros a todos tanto la participación en el webinar como la preparación del mismo y bueno, yo creo que hemos dado un barniz de lo que es la automatización y quedar a vuestra disposición para futuros requerimientos y espero que los asistentes nos podamos conocer en breve y entender sus necesidades y poder plantearle alguna solución que se acople a las mismas, ¿no? Esperemos que haya sido de su interés y sin más les emplazamos a nuevos webinars también que iremos pues haciendo de estas tecnologías y también pues con ejemplos, por ejemplo, de utilización, ¿no? Para un poco esa barrera inicial de adopción. Automation Anywhere, les comentamos que tiene la opción también de que ustedes practiquen con ella. O sea, directamente tiene la versión Community que pueden descargarse directamente de la web de Automation Anywhere y practicar. Y existe una plataforma que se llama la Automation Anywhere University que con vídeos sencillos le puede ayudar desde crear el robot desde cero, desde un Hello Bot que se llama. O sea, en programación hablamos siempre del Hello World como primer paso para empezar, ¿no? Pues en esta plataforma existe el Hello Bot para empezar a crear tu primer bot y a partir de ahí pues crecer como se necesite, ¿no? Y con nuestra ayuda pues poder desarrollar estos proyectos empresariales. Pues no veo más preguntas. Muchísimas gracias a todos y hasta otra. Hablamos. Chao. Gracias.